Bueno, muy bienvenido Iván Kachanowski. Hoy comenzamos con una nueva etapa de capacitación liberal. Y bueno, comenzamos con vos, economista, ¿no? Sos también, ya nos vas a contar acerca más de tu persona. Eh, tu apellido es muy conocido acá en Austria, en Viena, desde donde te saludo. Y bueno, como sabes, ahora en noviembre tenemos también una capacitación de economía liberal austríaca, en la cual también voy a estar colaborando en esa capacitación en noviembre. Y hoy abrís nuestra capacitación con el tema de la Academia Austríaca. Pero antes que nada, quería saludarte, darte la bienvenida y que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria curricular, por favor. Bienvenido. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Karin. Para mí un placer destinar tiempo a estas actividades que siempre son buenas. Bueno, yo soy Iván Kachanowski, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Economía, estoy cursando el doctorado, trabajando en la tesis. Y en el mundo austríaco te diría que empecé a entrar más o menos en el 2006, cuando viajé a Estados Unidos, que fui a la Foundation for Economic Education, que daban seminarios de economía austríaca intensivos. Y bueno, sí, para mí fue entender la economía desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, que me sonaba mucho más lógico, mucho más real que por ahí lo que se estudiaba en los manuales, con un enfoque mucho más interesante y profundo para mí, con sus defectos también, ¿no? Porque ninguna escuela es perfecta, pero sí con una óptica muy, muy interesante. Y bueno, a partir de ahí siempre le fui tratando de hacer lugar a los autores austríacos para tratar bueno, de leerlos y de llenarme un poco en esa área. ¿Quiénes, dentro de los autores austríacos, quiénes son? Nombrame dos o tres que digas, con estos me siento realmente reflejado. Bueno, tenés un montón, ¿no? Pero obviamente yo creo que entre los más grandes están Mises y Hayek, que son de los más representativos. Pero tenés aportes en varios, ¿no? Desde el fundador, que fue Karl Menger, que hizo aportes muy buenos, de su discípulo Baber, con todo el tema de la tasa de interés y empezar a meter el tiempo en el análisis de la economía. Todo eso fue muy interesante. Y también hay un autor que me suma mucho, que por ahí no hizo tantos aportes de conocimiento en la frontera, es decir, de mejorar el conocimiento, o que así los hizo, ¿no? Y estoy siendo medio injusto con él, pero que valoro más su manera de transmitir las ideas, que Henry Hazlitt. Henry Hazlitt es un autor también de perfil austriaco que lo difícil te lo hace fácil, y no por eso deja de ser técnico o autoritario en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que tiene autoridad en lo que dice, y permite entender mucho mejor las ideas austríacas, que a veces es difícil de los autores originales. La ventaja que tiene Hazlitt para lograr eso es que, aparte de economista, era periodista. Sí. Entonces eso ya le daba una virtud, o no sé si es periodista que después estudió economía, pero le da una virtud para transmitir ideas de una manera mucho más sencilla, y se nota en sus libros, en sus escritos, se nota que aporta mucho. Bueno, entonces te voy a pasar la palabra para que nos cuentes un poco qué es la escuela austríaca económica. Quizás también puedes dar unos aportes de cómo se diferencia de la economía argentina y qué verías vos importante dentro de esta escuela económica para ser aplicada en la política argentina. Bueno, Te llené de preguntas, pero sé que sos la persona indicada para insertarnos en este mundo de esta economía liberal. Te paso toda la palabra a vos y eh, bienvenido. bueno, gracias. A ver, ¿cómo empezar? Bueno, les mencionaba, ¿no?, que el fundador de la escuela austríaca fue Menger, ¿no? Digamos, en verdad, la escuela austríaca no es un nombre que se pusieron los autores austríacos a sí mismos, sino que Menger discutía con los historicistas alemanes, y los historicistas alemanes decían, che, mirá las cosas que dicen estos austríacos, y de ahí quedó un poco la
la idea de escuela austríaca, ¿no? Bueno, eran autores austríacos. Pero yo creo que de Menger sí hay que destacar dos cuestiones, por lo menos. Una es su aporte en la revolución marginal dentro de la economía, ¿no? Que era entender de dónde surge el valor y entender que el valor era una cuestión subjetiva y no objetiva, como venían diciendo muchos autores anteriores. Eso es algo que logró Menger con una claridad bastante interesante, profundizado por su discípulo Ben Babert. Y el otro aporte de Menger es su trabajo sobre el origen del dinero, que también es muy interesante para explicar cómo algunas cuestiones surgen espontáneamente, ¿no? Como el dinero. Es que no hubo un creador, no hubo un Estado que haya creado el dinero, que a veces uno puede, por ignorancia, por ahí pensar que es una creación del Estado y nada más alejado de la realidad. Es decir, si alguien hubiera inventado el dinero, no te quepa duda que todos conoceríamos el nombre de alguien que hubiera inventado algo tan bueno. Sería una especie de Cristóbal Colón, donde habría estatuas en todas las ciudades con esa persona. Y no hay un nombre, digamos. Yo le pregunto a ustedes, bueno, ¿quién creó el dinero? Y a nadie se le viene un nombre a la cabeza. Y eso es porque surgió del mercado y porque surgió espontáneamente. Y Menger lo logró mostrar muy bien en un paper que se llama El origen del dinero, donde también recomiendo después leer, que es muy interesante para vincular con lo que sostiene Menger. Hay un paper cortito de un autor que se llama Radford, que se llama La organización económica en un campo de concentración. Y el autor ahí había estado en un campo de concentración y te muestra cómo dentro del campo de concentración, con determinados bienes que repartían, se terminó generando un dinero. Es decir, es como la aplicación práctica de lo que sostenía teóricamente Menger, ¿no? Digamos, yo cuando doy clase de origen del dinero siempre me gusta dar las dos cosas, ¿no? Menger para la cuestión teórica y después el trabajo que muestra cómo sucedió en un campo de concentración, que tiene momentos fuertes también, muy, muy interesante. A ver, la escuela austríaca tiene una tradición que se diferencia también de la escuela de Chicago por ahí. Digamos, hay tres grandes escuelas, si quieren, ¿no? Dos grandes escuelas y las austríacas. La escuela keynesiana, por un lado, la escuela monetarista y la escuela austríaca, ¿no? Obviamente las primeras dos son más conocidas, son las que más se enseñan en las universidades, donde en la escuela keynesiana ustedes van a ver una fuerte intervención del Estado, donde lo que predomina es un Estado muy presente. La escuela monetarista, que es más de la idea de que el mercado es el que ordena, igual que la escuela austríaca. Pero, a su vez, la escuela de Chicago y la escuela austríaca tienen sus diferencias, no menores, ¿no? Una es la metodológica. Es decir, si bien los dos dicen el mercado ordena, desde el punto de vista de la escuela de Chicago, le van a dar un gran énfasis al uso de la matemática en la economía. Y desde la escuela austríaca, todo lo contrario, digamos. El uso de la matemática es más o menos un pecado en la economía. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos estudiando personas, porque en el fondo la economía es una ciencia social, ¿no? Y ponerle número a las personas no es algo sencillo, ¿no? Aparte, hablamos esto de la subjetividad del valor. ¿Qué es la subjetividad del valor, en definitiva? Que a nosotros nos gustan cosas distintas. Hay personas que serán hinchas de Boca Juniors, otros de River, otros les gustará otro deporte, otros les gustará leer. Es decir, hay diferencias. Ahí cuando dije River, alguno levantó la mano, me parece. Yo soy de Boca, así que bueno, pero fueron más felices los de River últimamente, así que mejor voy a cambiar de tema, voy a cambiar de ejemplo. En algún momento había sido al revés, pero bueno, no, mejor cambiar. La subjetividad del valor, en definitiva, es eso, y por ahí, incluso los gustos que tienen las personas, no es que solo las personas somos diferentes, es que la misma persona a lo largo del tiempo va cambiando. Por ahí no con cuadros de fútbol, uno va, seguro que Rubén va a ser de River toda la vida y yo voy a ser de Boca toda la vida y eso no va a cambiar. Pero tranquilamente, Rubén, le puedo preguntar hoy, ¿qué preferís? ¿Preferís ir al cine o al teatro? Y hoy me dice el cine. Por ahí en 3 años me dice el teatro porque se aburrió del cine y su preferencia cambió y es la misma persona. Entonces, esa subjetividad del valor dentro de una persona también cambia a lo largo del tiempo. Y por ahí le pregunto en 10 años y me dice, no quiero ni al cine ni al teatro, quiero ver películas en Netflix, en Amazon Prime o en Disney Plus.
¿no? Y no es ni cine ni teatro, y vuelve a cambiar la preferencia, ¿no? Entonces, imagínense intentar ponerle número a esos, ¿no? Que es un poco lo que sostienen los austríacos. ¿Cómo vamos a ponerle número a las personas si primero tienen estas distintas valoraciones y además son cambiantes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es uno de los motivos por los que rechazan el uso de la matemática en la economía. Pero no es el único. Hay otro, y este es un aporte que hizo Mises, ¿no? Uno de los principales exponentes, que yo algo ya adelanté, que sostenía un poco Mises, que la economía es una ciencia social, y ponerle número como si fuera una ciencia natural o una ciencia dura puede ser un error. ¿Cuál es la diferencia entre la economía y otras ciencias que usan la matemática, como por ejemplo la física o la química? ¿Por qué en física o química podríamos usar la matemática con menores riesgos y en economía es mucho más riesgoso? Y porque en física y en química, en esas ciencias naturales, uno puede realizar experimentos repetidos. Es decir, si yo pongo un plano inclinado, empujo una pelota de determinado peso con determinada fuerza, va a recorrer a determinada velocidad un determinado kilometraje o lo que sea, una determinada distancia, y si vuelvo a repetir el experimento, obtengo el mismo resultado. Entonces, cuando yo puedo repetir experimentos una y otra vez y obtengo siempre el mismo resultado, ahí es cuando me es útil usar la matemática, porque puedo empezar a decir, bueno, a ver qué pasa si cambio esta variable, o a ver qué pasa si cambio esta otra, y puedo sacar conclusiones, porque el experimento repetido lo puedo volver a hacer. Bueno, esa es la diferencia que tiene la economía. No podemos hacer experimentos repetidos en economía. Entonces, cuando empezamos a meter números ahí, es mucho más difícil. Por ejemplo, ¿por qué en economía no se pueden hacer experimentos repetidos? Veamos el siguiente ejemplo. Imagínense un premio Nobel de Economía, o imagínense no, porque lo han dicho, que dice, Estados Unidos salió de la crisis del 30 gracias a la intervención del Estado. Una afirmación. Perfecto. Y viene otro premio Nobel de Economía y dice, Estados Unidos salió de la crisis del 30 a pesar de la intervención del Estado. ¿Quién tiene razón? Y no podemos volver el tiempo atrás, sacar el New Deal o la intervención del Estado y ver qué hubiera pasado. No podemos, es contrafáctico. Entonces, la economía tiene esa dificultad. Y al tener esa dificultad y no poder hacer estos experimentos repetidos, el uso de la matemática es mucho más peligroso. Y ahí es donde hace la diferencia la escuela austríaca con la escuela de Chicago. Donde la escuela de Chicago sí hace un uso de la matemática muy, muy profundo, ¿no? Que es muy duro. Entonces, si bien para los dos el mercado es importante, ahí hay una diferencia crucial. Que esa diferencia metodológica también lo lleva a tener diferencias en cuestiones más de banca y moneda, ¿no? Digamos, desde la escuela de Chicago uno puede pensar, por ejemplo, que se puede estimar cuánto va a crecer el PBI y debido a que el PBI va a crecer, no sé, 5%, entonces yo puedo proyectar que puedo hacer una emisión monetaria del 5%. Bueno, eso en el mundo austríaco sería impensado. No sé cuánto va a crecer el PBI. Y bueno, después la escuela austríaca se abren dos ramas también, ¿no? Digamos, están los más considerados, si quieren, liberales clásicos por un lado, y los más anarcocapitalistas por el otro, que ya van pidiendo una intervención cero del Estado, donde directamente propondrían eliminar el Banco Central, ¿no? Entonces se radicalizaría mucho más la diferencia con la escuela de Chicago. Bueno, por supuesto que de alguna manera son como parecidas en otros ámbitos y a mi juicio superadoras de la escuela keynesiana, que en el fondo lo que propone es una intervención muy fuerte que por todo esto que hablábamos de la subjetividad del valor y de lo difícil que es saber lo que las personas quieren porque cambian, de predecir, ¿no? Entonces el Estado puede fallar. Donde siempre está esta falacia, ¿no? Digamos, por lo general el Estado aparece porque diciendo hay fallas del mercado, entonces tiene que aparecer el Estado para solucionar esas fallas, e inconscientemente asumen que el Estado no falla.
Pero el Estado también falla, ¿no? Entonces hay un debate interesante. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque ahí hay otra diferencia entre la escuela de Chicago y la escuela austríaca. Porque la escuela austríaca admite que la economía está en desequilibrio. Entonces, al estar en desequilibrio, bueno, por ahí es una discusión, algunos podrán decir que el mercado falla, otros que no, pero digamos, no está en una situación de equilibrio. En cambio, para la escuela de Chicago, pareciera que la economía siempre está en equilibrio, y al ver que no es así, es mucho más fácil criticarla desde el keynesianismo. Y es mucho más fácil decir, ¿cómo me vas a decir que las economías están en equilibrio si yo veo desempleo, veo inflación y un montón de cuestiones? Bien, eso por un lado. Por otro lado, y otro de los grandes pilares de la escuela austríaca, es la importancia de la propiedad privada, de que exista y se respete la propiedad privada. Y lo voy a volver a vincular con la subjetividad del valor. Es decir, perdón que lo vuelva a tomar a Rubén de ejemplo, porque justo de arriba, pero si yo le quisiera intercambiar una camiseta de Boca y él me ofrece una de River, no nos interesaría hacer el intercambio. Él se va a querer quedar con la de River y yo con la de Boca, ¿no? Entonces, no tendría sentido ese intercambio. Ahora, si yo, no sé, le cambio mi computadora por mi celular y hacemos el intercambio, en definitiva ocurre por la subjetividad del valor que estábamos mencionando. Él valora más mi computadora y yo más su celular, y por eso hacemos el intercambio, si no, no lo haríamos. Entonces, los dos ganamos con el intercambio. Y eso es lo que Mises llamaba una win-win situation, ¿no? Una situación ganar-ganar. Ahora, ¿qué nos permite hacer el intercambio? La propiedad privada. Nadie puede intercambiar lo que no es de él. Para poder intercambiar necesitamos primero poseer los bienes. Entonces, si no hay propiedad privada, no podemos hacer el intercambio, y ese intercambio nos estaría beneficiando a las partes. Porque de vuelta, él está valorando más la computadora y yo más su celular, y por eso hacemos el intercambio. No es que la computadora vale más que el celular. Es que la computadora para él vale más y para mí vale más el celular. Y de ahí la subjetividad, ¿no? Bueno, ahí hay otro pilar importante de la escuela austríaca. Creo que otro de los aportes que hizo, no sé, Cari, si vos en el momento querés interrumpirme, yo estoy como acá hablando, pero... No, está muy bien que nos vayas explicando acerca de las diferentes consecuencias o historia de la economía austríaca. Quizás un poco que les expliques cómo es en Austria, que no es tan importante ese desequilibrio económico, y también austríaca, pero que yo creo que en este momento es muy importante también darlo a conocer en Argentina, de cómo funciona en Austria una política económica, vos sabes, de libre comercio a nivel económico, y a su vez un gobierno como es en la ciudad de Viena, que es socialista y que funciona, y hay un equilibrio. Ya, justo se me cortó un poquito cuando hablabas, pero creo que llegué a entenderte. Pero Bueno, te voy la ciudad de Viena, que el gobierno más importante para Austria es Viena, que sería para ustedes en Argentina Cava. El gobierno que tenemos en la ciudad de Viena es socialista, pero fíjate la coalición que tenemos. Tenemos los socialistas con los neoliberales ahora, lo que era antes Liberales Forum de Heidi Schmidt, ¿sí? ¿Me vas siguiendo? Sí, sí. Para la ciudad de Viena están los socialistas con los neos, es decir, el alcalde Ludwig es socialista del SPÖ y el vicealcalde es de los neos, que son los neos liberales, es decir, que sería como una tendencia libertaria. Y en el gobierno tenemos todavía lo que son los verdes con el turquís, que es el de Kurz, que ya se le está finalizando el periodo porque ahora en octubre tenemos nuevamente elecciones y hay gran posibilidad de que ganen el FPÖ, que es el de Jörg Haider, que falleció, ya que hagan una coalición con los neos, ¿sí? Para el próximo gobierno. Pero
el tema que me gustaría que expliques es cómo funciona en Austria teniendo una política socialista, pero con una política económica liberal. Bueno, hay un montón de países que encuentran grises, o más que grises, contrapuntos fuertes, ¿no? Digamos, donde en lo económico pueden ser liberal, pero después en lo político es otra cosa. Y mirá China. China es comunista, pero para comerciar, comercia, ¿no? En lo económico es liberal. Rusia, lo mismo, Sí, comunista, lo que quieras, pero en el comercio, comercia. Yo hace poco estuve en 2018 en Rusia y te puedo asegurar que es más capitalista que Argentina. Vos caminás por Moscú y ya está totalmente capitalizada, ¿no? Entonces, me parece que, no sé cómo será el caso concreto de Austria, la verdad, pero sí que se ve un quiebre, creo yo, a nivel general, a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la mayoría de los países empieza a comerciar. Paradójicamente, Argentina es uno de los países más cerrados después, ¿no? Después, si quieren, les comento un poco de Argentina. Pero sí hay algo claro, que hasta la Segunda Guerra Mundial predominó mucho la guerra, y después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo como que entendió que era mejor comerciar que matarse, ¿no? Obviamente que las guerras siguen y que hay guerras, pero no hay grandes guerras, y hasta los países más comunistas empezaron a comerciar, y es impresionante lo que creció el PIB mundial a partir de entonces, a la velocidad que empezó a crecer después de la Segunda Guerra Mundial y a la que crecía antes. Y ahí, cuando Estados Unidos gana la guerra, también le obliga a cambiar la constitución a Japón, y Japón tiene una nueva constitución que la obliga a comerciar. Entonces también sienta las bases para que los países empiecen a comerciar. Y Krugman de ese momento, que es un economista, ¿no? Más bien keynesiano, pero que tiene un libro importante sobre comercio exterior, hasta alguien que tiene una base keynesiana te dice la importancia del comercio para explotar las ventajas comparativas, y que esto es lo que va a hacer crecer a los países. Ahora, después sí, empezamos a ver un montón de grises en algunos países que hacen contrapuntos políticos muy fuertes, como es el caso de China que mencionábamos, como es el caso de Rusia. Por lo que me contás, hay algo así en Austria. Y bueno, y después tenemos acá en Latinoamérica el caso de Venezuela, que se ha cerrado, que no comercia, y de Argentina, que es un país muy populista, que va tendiendo a la izquierda, y que es muy cerrado, y que es un país que supo ser grande comerciando. Es decir, Argentina, perdón que hable de Argentina, bueno, porque estoy de acá, ¿no? Pero en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Es decir, en 1895 Argentina fue la economía más rica, y lo hizo comerciando, y se mantuvo bastante bien hasta 1920 y hasta 1940, y después, bueno, nos fuimos cerrando y fuimos perdiendo toda esa riqueza que teníamos. Es decir, Argentina es uno de los pocos países que era rico y se hizo pobre. Es una paradoja fenomenal en ese sentido. Éramos ricos y se hizo pobre. Venezuela también. Si vos te vas a 1940, 1930, era un país que era muy rico y se hizo pobre. Y son pocos los que hacen ese camino inverso. Lo que termina ocurriendo es que hay países que son pobres y de golpe empiezan a hacer las cosas bien y empiezan a generar riqueza. Pero que destruyan riqueza como lo hace Argentina, como lo hizo Venezuela, es mucho más paradójico, sobre todo teniendo en cuenta en el caso nuestro de Argentina la cantidad enorme de recursos que tenemos, y que debería ser una economía que debería andar muy bien. No te digo top 10, pero porque podría estar jugando en el top 20 o top 25 sin lugar a dudas. Pero no pensás que ese tema que vos decís, vamos a decir, eh, es una política social ahora en Argentina donde se está fundiendo primero, porque se está cerrando el libre comercio, y segundo, porque explotan los planes sociales y no producen. Acá, por ejemplo, tenés una política social, como que decimos, y te voy a nombrar Austria, Alemania, Suiza, ¿no? Pero ¿qué sucede? Los planes sociales se producen, es decir, vos recibís un plan social, pero vos producís para el Estado en el momento que recibís ese plan social. Es decir, se autofinancian a través de la productividad.
Sí, es muy distinto, obviamente, Por digamos. eso, Bueno, Alemania tiene los casos tuvo los casos de los mini jobs, algo así, que era para que gente que recibía planes social se inserte en el mercado laboral y tengo entendido que claro, tuvo bastante éxito. Bueno, hubo algunas críticas, pero sí, a ver, por definición el plan social debería ser transitorio, ¿no? La claro, idea del es plan social es que con sea reciprocidad transitorio. acá, por eso. Eh, si es con reciprocidad, obviamente que mucho mejor. Lo grave de Argentina es que no es ni transitorio, porque es permanente, y no hay Ujú, reciprocidad. Entonces, eso es lo que lo agrava. Es decir, Argentina ya lleva más de 20 años con planes sociales y así todo, la pobreza creciendo y sin generar valor. Argentina en general no genera valor, más allá de las personas que reciben los planes sociales. Argentina está estancada desde el 2011. Es decir, Argentina no crece desde el 2011. Estamos en 2021, hace 10 años que Argentina no crece. Entonces, en los países que vos me mencionás, Alemania, Austria, no me acuerdo qué otro mencionaste, son economías Suiza, que tienen las Suiza, economías que, similares que, en lo que bueno, es la política social económica. por lo menos van creciendo y en ese crecimiento pueden ofrecerle a gente que recibe planes sociales algún trabajo que dé alguna reciprocidad o que genere valor. Claro. Acá en Argentina, no, es más, los incentivos están todos rotos. Cambiaron totalmente. No me acuerdo en qué año fue, pero me suena que fue 2014, 2013, si no recuerdo mal. No me voy a olvidar nunca que leí en el diario que había un plan social en Argentina que le daban a las madres de los chicos si el chico repetía de año. O sea, que si el chico repetía de año, el plan social era, bueno, pobre, que le fue mal, acá tenés dinero. ¿Y cuál fue la noticia del diario? La noticia del diario fue que el chico aprobó. Entonces la madre se enojaba porque había aprobado, porque entonces no recibía el plan social. Entonces, el incentivo está totalmente invertido. O sea, el incentivo ahí es no Sí. apruebes. Entonces, cuando vos rompes eso, ya es muy difícil salir. Y se agrava, bueno, sigo hablando de Argentina, ¿no? Porque conozco un poco más, pero cuando vos ya tenés dos generaciones de personas que crecieron viendo a sus padres que no trabajaban y que recibían plata, se vuelve muy difícil cambiarlo culturalmente. Y son personas que crecieron viendo eso, que lo asimilan, que lo ven bien y que van a pedir eso. Y en un contexto donde la pobreza te crece, porque vos en Argentina tenés 46% de pobreza, es decir, casi la mitad de la población. Eh, Hoy en Argentina es más importante el índice de precios de los alimentos que el índice de precios general, porque la mitad de la población está en situación de vulnerabilidad. La inflación de alimentos ahora no, pero hace unos 2 meses era mucho más alta que la inflación general. Es decir, que la inflación que afecta a los pobres era peor todavía. Y todo por estos incentivos que se genera del populismo, que sirven para cazar votos, para garantizarse votos, pero que van estancando al país. A ver, yo no sé, por ahí acá salen a discutirme. Yo no creo que, tampoco creo que Argentina se vaya a transformar en Venezuela en 5 años. Tampoco creo eso. Sí creo que si Argentina no cambia, en 30, 40 años sí puede caer en eso, porque lo que te muestran los números y los gráficos es que con cada crisis la pobreza estructural de Argentina crece. En 1960 la pobreza en Argentina era 5%. Tuviste una crisis en el 75, tu pobreza estructural subió a cerca de 10. Tuviste una crisis en el 81, 82, tu pobreza estructural subió a 13, 14%. Tuviste la crisis del 89, tu pobreza estructural se acercó a 20. Tuviste la crisis del 2001, la pobreza subió a 52, pero la estructural quedó en 30. Y ahora estás en una pobreza de 46, donde probablemente la estructural sea de 35, 40. Y esta crisis puede agravarse. Entonces, si Argentina no cambia y sigue esta lógica de crisis con pobreza estructural que crece, y bueno, sí, entonces cuando pase el tiempo en algún momento vas a ser Venezuela. Lo que no veo es que ocurra de acá a 5 años. ¿Cuántos años le das a Argentina para poder salir adelante? Argentina necesita muchos años para salir adelante, porque los cambios que necesitan son profundos, ¿no? Digamos, y eso es lo primero que hay que entender, y creo que fue uno de los principales errores que tuvo el gobierno anterior. Vos no podés prometer que la inflación va a ser del 5% en 4 años, cuando a todos los países de la región les llevó más de 10 bajar la inflación.
¿no? A Brasil tardó de bajarla de 12 a 4% 8 años y estaba en 12%. Perú creo que la agarró arriba de 30 y la bajó a 5, pero le llevó más de 10 años. Entonces, tener una inflación de 40, o no me acuerdo cuánto fue la que heredó al final Macri, ya se me mezclan los números, y prometer que va a estar en 5% en 4 años, encima, prometiendo un gradualismo en la reducción del déficit fiscal, ya te decía que no iba a funcionar. Bueno, podés prometer shock de desinflación con gradualismo fiscal. Tenés que ser consistente. O sea, sin un shock de reducción del déficit fiscal no iba a haber una reducción sustancial de la inflación. Y eso no es culpa del banquero central. Eso es culpa del que arma a ver, no por defender a Sturzenegger, de hecho lo he criticado mucho, pero el plan es integral, ¿no? Digamos, el déficit, es Banco Central, y no estaban bien cuadrados, no estaban bien relacionados. Entonces, Argentina, lo primero que tiene que entender es que las reformas llevan tiempo. Y de mínima te diría 10 años, y probablemente más. Y ahí creo que por el chat alguien puso 30 años, y puede llegar a ser. Yo creo que es más entre 10 y 20, pero acá nadie tiene la bola de cristal. Pero lo que hay que entender es que Argentina tiene que, para mí, tratar de ver o de mentalizarse de que hay que discutir cómo hacer las reformas estructurales, que ya no es qué es lo que hay que hacer, sino cómo. Bueno, hay que hacer estas reformas. ¿Cómo las hacemos? Las reformas tienen costos, es decir, hacer las reformas estructurales va a traer costos, eso es verdad, pero también va a tener costos no hacer las reformas, y creo que son costos peores. Entonces hay que entender qué costo vamos a tener, y lo que estamos discutiendo acá, cuál es el costo menor. Bueno, el costo menor es hacer las reformas, si no la pobreza va a seguir creciendo. ¿Pensás que esas reformas, por ejemplo, como decir, bueno, quienes reciben los planes se tienen que ofrecer a trabajar para el Estado 8 horas diarias, y en esas 8 horas diarias decir de que son las 40 horas semanales donde capacitación y brinden una productividad para el Estado, y a su vez a través de la educación educarles a ser emprendedores, que es por ejemplo lo que hacemos acá en Europa, en la Unión Europea, con los países que vienen de asilados, ¿no? Pues vos sabés, tenemos muchísimos asilados que vienen desde Turquía, Kurdistán, Afganistán, bueno, hay países que uno lo menos se imagina, como también los ex países de la Unión Soviética, que reciben Sí. ayuda, pero ellos sí tienen que brindar servicio al Estado, aprender el idioma y brindar una productividad. Y por ejemplo, como ser la Diaconía y Cáritas, ¿qué hacen? Sí, te dan ayuda, te dan viviendas, pero vos tenés que también hacer una productividad. O sea, desde la ropa se paga 1 euro con la ropa que se va reciclando, y brindan esos servicios. ¿Cómo lo ves esa reforma? ¿Es posible en Argentina para una sociedad que es tan social, que está acostumbrada tanto a recibir los planes sin a cambio de nada? Yo creo que pensarlo distinto, o sea, entiendo lo que hizo Europa, pero en Argentina tenés un problema adicional, que el Estado está sobredimensionado. Entonces, yo creo que lo ideal es que estas personas se integren al sector privado, y lo cual es difícil. El sector privado no crea empleo desde el 2011. O sea, así como se estancó la economía, se estancó el crecimiento del empleo del sector privado. Entonces, Argentina tiene este problema. Tiene 8 millones de personas en el sector privado que con sus impuestos financian a 20 millones de personas que reciben algún cheque del Estado. O sea, hay 8 financiando a 20. Esos 20 son 8 millones de jubilados, 8 millones de personas que reciben planes sociales y 4 millones que trabajan en el Estado. Entonces, nosotros tenemos un Estado que ya es grande, no tienen que ir a trabajar al sector público. Yo creo que tienen que ir a trabajar al sector privado. Entonces tenés 8 y 20. Y aparte tenés 5 millones de personas que están en el empleo informal. Entonces acá es, ¿qué reformas hago para que los que están trabajando en el empleo informal vayan al sector privado, para los que están recibiendo planes sociales vayan al sector privado, y para que parte del empleo público también vaya al sector privado? Y si logramos eso, esto se vuelve a equilibrar y no es 8 a 20. Pues si vos te vas al 2003, esta proporción en vez de ser 8 a 20 era 6 a 7. Y ahí había cierto equilibrio. Después se nos dio por esta manía de incrementar el gasto público, de hacer crecer el empleo público, y se fue distorsionando todo. Entonces, yo creo que para el caso de Argentina, obviamente que hay que buscar que la gente que recibe planes sociales empiece a hacer algo productivo, no por recibir el plan social, sino por
porque le va a hacer bien a esa persona. Es decir, es una persona que Cambiar si la no está haciendo algo cultura. productivo, se está haciendo daño a sí mismo. Hace 2 años hice un trabajo entrevistando y encuestando a emprendedores en situación de vulnerabilidad que vivían en villas o en barrios vulnerables. Todos emprendedores informales, ninguno estaba en blanco, ¿no? Porque pues no les queda otra, en verdad, ¿no? Porque nos querían. O sea, de hecho, el interés era estar en blanco, pero no podían hacerlo. Y la verdad que era sorprendente y muy interesante ver las ideas que tenían. Y yo los escuchaba y mi gran conclusión fue, dije, la verdad que ideas hay un montón, el problema es que trabas hay muchas más. Entonces, las reformas tienen que ir, bueno, ¿cómo deshacemos estas trabas? Porque las ideas están y las van a hacer progresar si le generás el medio ambiente adecuado para que desarrollen sus ideas. Ahora, si vos los matás a impuestos, si saben que están en blanco y contratan a una persona, pueden recibir un juicio laboral, entonces mejor no contrato a nadie porque si no me termino fundiendo. Que me cobran el impuesto de acá, el impuesto de allá, que si quiero abrir una empresa tengo que hacer no sé cuántos trámites. Y bueno, entonces vos le estás diciendo a esa persona, quédate en negro. No, entonces, acá el desafío de las reformas es cómo hacer todo más fácil para que el empleo privado pueda crecer, que es el empleo productivo. No es casualidad que el PBI no crezca desde que no crece el empleo privado tampoco. Volviendo a la Escuela Austríaca de Economía, uno de los grandes aportes fue el debate entre Hayek, Mises y Lange sobre la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista. ¿Te podés explayar sobre el tema? Sí, a ver, ahí hay un gran aporte de Mises, que por la época que le tocó vivir y escribir, bueno, discutía mucho con los socialistas. Mises era, por lo que tengo entendido, una persona también bastante intransigente, no era fácil para dialogar. Pero había algunos socialistas a los cuales él respetaba mucho y entabló un diálogo bastante coherente, porque socialista después tenías de todos, tenías algunos muy coherentes y tenías algunos que eran un poco más delirantes, pero delirantes en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Digamos, he leído algunos libros o artículos sobre socialistas que hasta fantaseaban con que el mar iba a ser de limón o cosas por el estilo. Bueno, dejando de lado esas cosas y yendo a socialistas que planteaban por ahí cosas serias, había algunos socialistas que creían que el primer shock lo tenía que dar el mercado y que después se podía instalar el socialismo. Y en esos eran los académicos que entonces que querían dialogar con Mises. Decían, entendemos lo que planteás, pero ya que el mercado es una guía, ¿por qué no dejamos que el mercado nos dé esa guía? Y después sí nosotros podemos hacer la planificación centralizada o instaurar un socialismo, ¿no? Y eso es lo que le planteaban a Mises. Y obviamente Mises decía, bueno, el problema es que no es así de sencillo. Y volvemos a conceptos que estuvimos viendo entonces. No se pueden hacer experimentos repetidos. El ejemplo que di de que las personas cambian de sus valoraciones, ¿no? El ejemplo del cine, el teatro, o que más adelante quieren ver Netflix. Entonces, si a mí el mercado hoy me dice que la gente quiere ir al cine, y me quedo con que la gente quiere ir al cine, pero mañana quiere ir al teatro, voy a planificar mal la economía. Entonces, ese es el problema. Es decir, sí, el mercado te guía, pero están persiguiendo un equilibrio que se mueve todo el tiempo. Entonces, el mercado lo que hace es buscar un equilibrio que se está moviendo todo el tiempo, que lo sigue de cerca, pero que se mueve todo el tiempo. Entonces, en el momento que vos decís, bueno, paremos la pelota y hagamos de cuenta que este es el equilibrio que va a ser para siempre, que es un poco lo que planteaba el socialismo, en algún momento vas a planificar mal y vas a ver las consecuencias. Entonces, si hubiéramos hecho eso, porque varios de nosotros por ahí, imagínense que hicimos una encuesta y la mayoría quería ir al cine, bueno, dale, fabriquemos cines, hagamos cine. Y el día de mañana le quieren ir al teatro y no hay teatros y los cines se funden. Y la economía entonces deja de funcionar. Pero bueno, ese debate lo tuvo Mises, creo que sí hizo un aporte muy grande para desmentir las ideas socialistas. Tiene un libro que se llama Socialismo, que es bastante grande. Y tiene un aporte ahí, creo que es una de las batallas ganadas desde la escuela austríaca. Después, bueno, estuvo el debate por ahí de Hayek y Keynes, donde ahí tenemos una batalla más bien perdida. Pero el debate contra el socialismo creo que Mises lo desarrolló bien, lo ganó bien, e incluso las mentes más brillantes del socialismo, académicos, lo respetaban, lo consultaban, no sé si los convenció,
pero bueno, el socialismo después fracasó y creo que ahí tiene un buen punto Mises y la escuela austríaca. ¿La escuela austríaca es algo homogéneo para vos o tiene sus internas? La más conocida creo es entre Mises y Hayek, pero No, tiene ¿qué internas, opinás? tiene internas, como también la tienen todas las escuelas, ¿no? Digamos, los keynesianos también la tienen, digamos, hay keynesianos que te van a decir, no, vos podés hacer emisión monetaria indiscriminadamente, y hay keynesianos que te van a decir, no, bueno, la emisión monetaria es hasta cierto punto. Yendo a la escuela austríaca, te diría que hay dos grandes bandos, que son los que se consideran liberales clásicos, que lo que sostienen es que tiene que haber una intervención mínima del Estado, pero en cuestiones claves, o sea, que sea chico pero eficiente. ¿Y en qué debería estar el Estado para esa línea? Bueno, la seguridad, la salud pública y la educación, y no mucho más. Yo me considero más un liberal clásico, poniendo en tela de juicio el tema de la educación. Es decir, yo creo que por ahí la educación sí podría privatizarse. Y después tenés la línea de anarcocapitalismo, que lo que te dice, no, todo eso que vos decís que puede hacer el Estado, el privado lo va a hacer mejor. Y sí, hay unas internas fuertes. Y después tenés otra interna que es si los bancos tienen que tener un encaje de 100% en sus reservas, o si tiene que ser el encaje libre determinado por cada banco. Y hay otra interna que es más técnica y por ahí escapa un poco ya es más de nicho, te diría, pero bueno, esa es la segunda interna que hay, que a veces es fuerte, ¿no? ¿Por qué te identificás con autores como Henry Hazlitt? ¿Qué te gustan de él? Que tiene un libro brillante que es La economía en una lección, que bueno, se los recomendamos a todos aquí. Por la sencillez que tiene de transmitir ideas difíciles, ¿no? Y la economía de la elección es un gran ejemplo en eso. Y tiene otros dos libros que a mí me gustan mucho. Uno se llama La conquista de la pobreza, que lo escribió en 1950 y algo, si no recuerdo mal, 1952 creo, que para la época que lo escribió, la verdad que casi era, no te digo que miraba el futuro, pero estaba adelantado. Vos agarrás hoy un libro no sé, por ejemplo, de Angus Deaton, que ganó el premio Nobel, que leyó un montón de pobreza, y vas a encontrar cosas que Hayek dijo en ese libro. Obviamente que pasaron los años y Angus Deaton algunas cosas las tiene mucho más profundas, mucho más desarrolladas, pero bueno, lo escribió en el 2014 el libro, o en el 2013. Entonces vos ves conceptos que premios Nobel de hoy profundizaron, y que algunos los había tocado Hazlitt en 1952, con mucha menor profundidad en algunos, ¿no? O sea, el libro de Angus Deaton es muy bueno, la verdad. Pero tenía eso, y tiene un libro el otro libro que también recomiendo, por ahí más para economistas. De hecho, esto es un ejercicio muy interesante para hacer. Hazlitt tiene un libro que se llama Los errores de la nueva economía, que en ese momento la nueva economía era la economía keynesiana. Entonces, ¿qué hace Hazlitt en ese libro? Agarra el libro de Keynes, la teoría general, y lo refuta capítulo por capítulo. Entonces vos podés agarrar el libro de Keynes, leer el primer capítulo, el libro de Hazlitt, y ver la refutación. Y es un excelente ejercicio ir leyéndolos a la par. Y si querés ponerte del otro lado, tenés que sumar el libro de Kicillof, que hace lo mismo, pero defendiendo a Keynes. Y entonces ahí tenés como el abanico completo. Y si lo querés completar todavía más, tenés que agarrar el libro de Juan Ramón Rayo, que es un economista austríaco de España, que tiene un libro que se llama Los errores de la vieja economía, que un poco moderniza lo que hizo Hazlitt. Y ahí tenés un abanico bastante grande para tratar de entender el keynesianismo. No es fácil el libro de Rayo. Sí está es muy bueno el de Rayo, ¿no? Pero el de Hazlitt sí es más para lectura no economista. Y marca algunos puntos muy interesantes. Y bueno, parte de mi tesis de maestría fue un poco hacer ese ejercicio de ir viendo no todos los capítulos del libro, sino los que servían para mi tesis, con esas 4 alas, ¿no? Y lo de Kicillof, vi que algunos me dijeron, no, pero es importante leerlo también, porque para entender cómo piensa también alguien que está de ese lado, porque para criticar también hay que ver cómo piensan. Y ahí se abre el abanico bastante completo y es interesante. Y bueno, Hazlitt fue el que más fácil me resultó. El libro de Keynes tampoco es fácil. Entonces, en el fondo, y el de Kicillof tampoco. En el fondo, el único, de todo lo que nombré, el único libro fácil es el de Hazlitt. Por eso me gusta, para responder tu pregunta. Muchos ignoran que la Escuela Austríaca de Economía no es solamente de economía, es completísima, muchas disciplinas sociales.
hace un tiempo atrás me topé con un libro de Hayek que se llama El orden sensorial, y hoy que están tan de moda las neurociencias, y que incluso hay un político en Argentina que alardea de saber sobre eso, yo dudo mucho que lo sepa, pero bueno, Hayek este libro lo escribe como un borrador en los años 50 y dice cosas extraordinarias, que se adelanta bastante a lo que hoy enseñan las neurociencias. ¿Te puedes explayar sobre eso? Mira, no leí orden sensorial, igual voy a darte alguna respuesta, o intentar. En relación a construye el conocimiento humano, digamos, ¿no? Sí, Que digamos, paradójicamente para los austríacos el mercado es una cuestión también de conocimiento humano, de falibilidad del conocimiento humano. no, sí que ahí hay un punto importante. O sea, primero, bueno, sí, orden sensorial no lo leí, sí me lo han recomendado, sobre todo yo no lo conté, cuando me presenté yo estudié un año de psicología y después cambié, entonces me dijeron, vos que tenés un perfil también psicológico, está muy bueno que leas orden sensorial porque tiene un enfoque bastante psicológico. Pero es uno de mis libros pendientes de Hayek, tengo varios, digamos, no que he leído a todos, pero sí es muy interesante lo que mencionabas de cómo para la escuela austríaca es importante esto de saber de varias disciplinas, que para entender economía hay que entender otras disciplinas. Y fíjate que Hayek también hace un hincapié muy fuerte en todas cuestiones de abogacía, por ejemplo, ¿no? Y este libro de orden sensorial es un esfuerzo también por entrar a una rama de psicología que puede complementar muchísimo a la escuela austríaca. Yo creo que un economista de perfil austríaco y que a la vez sepa de psicología, hoy puede tener un valor agregado enorme, ¿no? El libro de mí se llama La acción humana, que es mejor que entenderlo económicamente y psicológicamente. Ahí no sé si hay, debe haber alguien, pero alguien que sea austríaco y a la vez psicólogo, yo creo que tiene muchísimo para aportar. Bueno, acá la querida Karin. Y hay un cuento, con esto que mencionaba, perdón, no me sé tu nombre, que me preguntabas. Marcelo. Marcelo, había un alumno de Mises que parece que Mises no sé, estaba dando economía en la universidad y los hizo, de golpe los puso a estudiar biología. Y el alumno dice, pero estamos estudiando economía, ¿por qué me tengo que estudiar biología y no sé qué? Y dice, no, para estudiar economía vos tenés que saber también esto. Y bueno, el tipo abandonó la materia y fue a cursar con otro. No podía entender que estaba estudiando biología en, qué sé yo, macroeconomía, qué sé yo qué sería. No, macro no porque no lo dividen los austríacos, pero por dar un ejemplo. Sí. Bueno, quería abrir entonces al fórum. Quienes quieran hacer preguntas, por favor, van levantando las manos de las dudas que tengan. Sí, por favor, Rubén. Estás muteado. Ahí. Ahí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto, Iván, escucharte. Y gracias, Karin, por la organización. No, por Eh, favor. Vos dijiste recién algo que comparto, que es muy difícil que en dos generaciones familias enteras se hayan acostumbrado a recibir algo del Estado, a concebir que les pertenece, que tienen derecho, casi obligación del Estado de asistirlos, sin ninguna contraprestación a cambio. ¿Cómo crees vos que puede incidir en poder revertir esto que vos dijiste que es muy difícil poder revertir y yo coincido, pero cómo crees vos que puede incidir para lograr ese cambio que la economía de Argentina concretamente cada vez esté peor y que ya no haya fondos suficientes, la economía no dé para más en cuanto a subsidios cruzados, en cuanto a asistencia a gente, a familias enteras sin nada de contraprestación? ¿No crees que eso lamentablemente, ¿no?, puede ayudar a revertir esto? Es decir, el hecho de no tener que repartir puede ayudar a que la sociedad de alguna manera y los gobiernos se obliguen a rever esta cuestión. Sí, digamos, básicamente, si te entendí bien, lo que estás planteando es, a diferencia de años anteriores, no hay plata para hacer populismo, ¿no? Entonces no se puede repartir, y ahí hay es difícil, ¿no? Entonces, y aparte tenés más pobreza, o sea, tenés que asistir a más personas. Y la economía argentina está al límite, por otro lado. Entonces, no sería de extrañar, puede ocurrir, puede que no, pero hay probabilidades de que en el 2022-2023 haya una crisis, o
vuelvo a expresarme. No que haya una crisis, porque en crisis ya estamos, que se agrave la crisis, que llegue a otras magnitudes. Y lamentablemente, a veces cuando ocurren las crisis es cuando están las oportunidades de cambio, o cuando se aceptan más los cambios, ¿no? Milton Friedman tiene una frase muy fuerte que es, lo que es políticamente inviable se vuelve viable a veces con la crisis. Entonces, si ocurriera eso, no es la forma ideal de que ocurra, la verdad que tendría que ser de otra manera, pero si ocurriera una crisis que tiene chances, yo creo que un próximo gobierno puede tener una ventana de oportunidad muy grande en los famosos primeros 100 días para tratar de hacer las reformas estructurales. Ahora, para hacer las reformas estructurales hay que tenerlas pensadas, hay que tenerlas discutidas, y no es lo que se está discutiendo en Argentina, ¿no? Pues si no llega el día, tenés la ventana de oportunidad, y como no sabés qué hay que hacer, o no lo tenemos debatido, no lo tenemos estudiado, no podemos hacer nada, no porque no queramos, sino porque no sabemos, entonces no nos termina dando el tiempo. Entonces, el momento de discutir las reformas estructurales es desde ya. Entonces, si vos lo vas pimponeando desde ahora, y en el 2023 se te abre una ventana, con o sin crisis, no importa, pero vos tenés la ventana de oportunidad para hacer una reforma, bueno, más vale que lo vayas pimponeando estos años, así ya tenés la oportunidad para hacerlo. Y después sí, está la discusión de, bueno, pero son muchas las reformas que hay que hacer. Nos concentramos en una, hacemos todas a la vez, qué conviene, porque con una alcanza o no alcanza. No es fácil. Juan Ángel Pilipini, por favor. Estás muteado, Juan. Juan, estás muteado. ¿Ahí se me escucha? Sí. Iván, una consulta. Vos hablabas de 10 años vista, 20 años vista a lo sumo, pero no ser tan pesimista. Pero si partimos de la situación actual, que uno de cada dos niños no finaliza la escuela secundaria, y 7 de cada 100 estudiantes universitarios no finalizan la universidad, ¿no te parece que, coincidiendo con vos en las prioridades, que el Estado debería achicarse a las funciones de seguridad, educación y salud? ¿No te parece que los plazos son un poco más largos? Porque estamos hablando de 2, 3 generaciones que se tienen que formar en un mundo en el cual el cambio, como vos bien lo mencionaste, es totalmente dinámico. Entonces, lo que nos hizo rico hace 120 años no es lo que nos va a hacer rico hoy ni de acá a 30 años, ya que produzcamos trigo y maíz no es lo mismo que producir litio, y vas a saber qué será de acá al 2050. Está claro. Y te lo pongo en el contexto de países que están a la misma latitud, más o menos, porque Sudáfrica no tiene nada salvo oro y platino, lo cual no es poco, y Australia es un continente que está ocupado al 4%, pero es una ex colonia británica, y nosotros también, para el caso, no olvides, estamos al fin del mundo, tenemos el faro del fin del mundo, y estamos en decadencia continua. Sí, Muy bueno, amable. está bueno el planteo. Sí, la situación no es fácil y puede tardar más de lo que dije. O sea, sí, puede ser. Ahora te voy a tratar de decir en qué soy optimista por ahí para creer que puede tardar entre 10 y 20, o 20 y no 30, pero está claro que no es una respuesta que uno pueda saber con certeza. Por un lado, mirando Chile, por ejemplo, tenía la pobreza en 50% y la bajó a menos de 10 en 15 o 20 años. Y tenía una pobreza más alta que la que tenemos hoy nosotros. Entonces, es un ejemplo de cómo se puede. Mencionaste Australia, que está bueno Australia porque es una economía que se parece a la Argentina en los recursos, y no solo es
que podés salir de la pobreza relativamente rápido si tenés inversiones como en Chile, sino que en Australia, por ejemplo, un electricista ahorra 4 años y se puede ir a ver el Mundial, por ejemplo. Entonces, si vos lográs ese nivel de productividad, vos no necesitas que la gente necesariamente termine el colegio para tener un trabajo productivo. Entonces vos lo que tenés que fortalecer también, porque estudiar tampoco es para todos, no es que todos tengan que estudiar. Entonces lo que sí creo que hay que fortalecer, y Argentina lo está haciendo, son las escuelas y los trabajos de oficio. Entonces que los que no quieran ir con el estudio a fondo tengan esa salida como la tiene Australia. No te digo que en 4 años te vas a poder ir a ver el Mundial, pero que sí puedan vivir dignamente. Entonces, obviamente me preocupa la deserción escolar que vos mencionaste, que los números son correctos. Hoy la mitad no termina el secundario, son muchos los que no terminan el universitario, pero sí creo que, bueno, obviamente hay que apuntar a que más. Tampoco podés tener gran parte de la población en niveles bajos de educación, pero sí creo que hay una estrategia de complementación con los oficios que te puede permitir amortiguar el golpe y por ahí no tener que esperar 30 años. Pero bueno, por ahí sí me estoy equivocando. Muchas gracias. Silvia Esteves. Susana Esteves, perdón. Susana Esteves, querías hacer una pregunta, a ver. No, quería aclarar una cosa, en varios puntos. Yo viví en Australia. Australia fue un país, bueno, desde la corona, por supuesto, inglesa, del sistema del Commonwealth, y Australia fue descubierta, por supuesto, por John Cook, no hace tanto tiempo, y además fue un país que fue fundado, aunque no lo crean, por convictos. No fue que fue gente que dijo, bueno, me bajo del barco y quiero prosperar. No, eran convictos. Y bueno, pero con otra mentalidad totalmente diferente a la Argentina. Bueno, ahí quedo con Australia. Mira, realmente con hablaste de Austria, me pareció excelente todo lo que nos dijiste, pero nuestra realidad es muy difícil, te digo la verdad. Ojalá tuviéramos un 10% de la mentalidad que tiene Austria. Y hoy en día, yo te digo como abogada, que es un desastre los planes. Los planes, yo creo que un abogado lo agarrás y le preguntás una diferencia entre un habeas corpus y un recurso de amparo, no tiene la más pálida idea. Le preguntás lo que es una tolera en derechos reales, no tiene la más pálida idea. Y así 20.000 cosas, y te puedo decir miles. Y además, cuando hablamos de política, yo creo que, como me enseñó Carola, el hombre ya por naturaleza se llama el son, mejor dicho, politicón. O sea, todos nacemos haciendo política, igual que en sociología, que es la sociología, desde el momento que nacemos. Desde el momento que nacemos ya comenzamos a formar parte de la sociedad y desde el momento que comenzamos a ser chicos. Bueno, no me voy a poner a hablar para no terminar más. Bueno, excelente tu exposición, te felicito. Y bueno, yo dije 30 años porque yo no lo voy a dar, desgraciadamente. Yo creo que las medidas hay que tomarlas drásticamente, no tan drásticamente, pero paulatinamente, pero no de acá 5 años una cosa, 5 otra, sino 2, 3, qué sé yo, para poder salir de todo esto, porque si no tenés un chico que dice, che, gato, ¿cómo te va? Y se suben a una moto y te roban, porque el conurbano es terrible, y no hay educación, ni nada. Bueno, dejo porque si no, no termino más. Bueno, muchas gracias por todo lo que dijiste, que realmente fue muy constructivo para todos, al menos para mí. Bueno, hasta luego. Gracias, Susana. Sí, a ver, coincido que hay que pensar las cuestiones un poco más como shock, ¿no? Te diría, no 2, 3 años, sino las medidas hay que tomarlas en estos 100 días que se hablaban. Porque hay una cuestión política en Argentina que yo no mencioné que creo que complica mucho, ¿no? Porque vos tenés cada 2 años elecciones.
Entonces, cada 2 años tenés una agenda política. Entonces, eso te interrumpe mucho de estar pensando cómo construir el país, porque la agenda se pone en cómo ganar elecciones. Y al final de los días, lo que le terminó pasando al gobierno anterior, creo yo, es que por no querer perder las elecciones de medio término, no se animó a ir con las reformas a fondo, porque las reformas en el corto plazo traen costos. Entonces, al no hacer las reformas porque traen costos, apuntaron a ganar las legislativas, que las ganaron, y cómodamente, y después perdieron las que importan, porque no hicieron las reformas, y la economía no terminaba de apuntalar. Si vos comparás con otros gobiernos anteriores, los kirchneristas, perdían las legislativas, pero después te ganaban las que había que ganar, que eran las presidenciales, salvo una sola legislativa ganaron. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es hacerle las medidas de shock, sea cual fuera, estas reformas estructurales, sentarse, pelearse, ponerse de acuerdo en cuáles y cómo, hacerlas, aunque implique perder las legislativas, porque después si aguantás, te va a permitir ganar las presidenciales. Fíjense lo que pasó cuando quisieron cambiar la fórmula jubilatoria y las famosas 18 toneladas de piedras en la Casa Rosada. Y ahí mucho el argumento fue, bueno, vieron, no se puede hacer reformas en Argentina. Yo no entiendo mucho de política, porque no me dedico a eso, pero mi sensación fue que en el fondo tuvimos el costo de haber hecho una reforma estructural sin haberla hecho. Es decir, la gente reaccionó como si hubiéramos hecho una reforma estructural, y no la hicimos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor. No, queríamos hacer un reconocimiento, sobre todo por tu papá, Iván, que guarda un gran recuerdo para todos nosotros. No necesariamente los economistas solamente, yo soy politólogo, pero bueno, tuve la posibilidad de conocerlo lejos en la Fundación Libertad de Rosario. Tenemos un grato recuerdo de él. Y bueno, te quería preguntar cuáles fueron los exponentes, además de tu papá, seguramente, del pensamiento de la escuela austríaca acá en Argentina. ¿Quiénes mencionarías? ¿Quiénes fueron los titanes, digamos, los intelectuales más importantes, incluso algunos seguramente todavía viven, que vos mencionarías? Y un párrafo acerca de lo que está haciendo Javier Milei, por ejemplo, en política. Por supuesto que todos sabemos que en general los austríacos aquí en Argentina siempre han discutido este tema de dónde se debía dar la batalla, ¿no? Si en el plano intelectual, cultural, o en el plano político, o en ambos. Pero bueno, quería un poco como agradecimiento también a tu primera participación acá en este ciclo, debutando en este ciclo de capacitación que estamos pensando para liberales, previos a las elecciones. Bueno, que hagas una reflexión sobre esto. Bueno, primero agradecerte la mención a mi padre, muchas gracias, siempre gratifica. Yendo a la segunda parte de los referentes, bueno, obviamente lo tengo a mi padre como un gran referente, y creo que la generación de él tuvo, o tiene, porque varios viven, varios, ¿no? Tenés a Venegas Lynch hijo, bueno, su padre también fue muy bueno, Venegas Lynch padre, que es el que fundó SEADE y la universidad aquí en Capital con enfoque austríaco. Martín Krause me parece brillante también. Tenés, ahí se me fue el nombre, pero era muy bueno. Ezequiel Gallo estaba, que de historia sabía y mucho. Tenés a Gabriel Zanotti, que de filosofía y epistemología, yo creo que de epistemología de los que más sabe a nivel mundial, te diría. Es decir, si alguien se toma el trabajo de traducir los trabajos de Zanotti al inglés, le hace un aporte a la humanidad, te diría. Y hay un montón, hay un montón. Con respecto a lo de Milei, bueno, ahí vieron que siempre hay aguas medio divididas con los modos, que si sí, que si no. Yo creo que ahí los liberales nos terminamos peleando demasiado y me parece que lo que hay que buscar es, o entender, yo lo asemejo al rugby esto, ¿no? Digamos, vieron que el rugby, ahí tenés jugadores de distinto tipo. Tenés los chiquititos, más chiquititos que juegan de wing, los que más grandotes que son forwards, la apertura, el medio scrum. Son roles distintos. Entonces, hay liberales que van a estar en el rol político, hay liberales que van a estar en la academia, hay liberales que van a estar en el rol político tratando de mover el eje del debate con un partido por ahí más extremo, y hay liberales que van a estar en la política dentro de otro partido tratando de
de cambiar las cosas desde adentro. Y yo creo que ahí empiezan a haber unos fuegos cruzados que no nos suma. Porque a mí me encantaría, por ejemplo, un Milei gritando que hay que cerrar el Banco Central y alguien desde, no sé, Cambiemos, apoyando a Milei, digamos, no sé. Entonces yo creo que están las distintas áreas, hay distintas formas de aportar. A mí el que más me gusta es el de las academias, también está el de las fundaciones, los think tanks. Entonces, hay muchos lugares para aportar. Entonces yo creo que sería mucho más sano si vemos cómo sumar desde el lugar que está uno, desde decir, no, bueno, la academia no sirve o la política no sirve. Los jugadores están y vos necesitas que todo funcione. Bueno, te agradezco muchísimo y te deseo muchísima suerte. Vas a tener tu reconocimiento también por nuestra institución, por ser el primer referente también en esta capacitación. Y bueno, les recordamos, el próximo miércoles a las 19 horas tenemos nuestro segundo módulo y cuando quieras incorporarte, Iván, estás siempre también invitado y te vamos a pasar el programa para que sepas quién es y cuándo hagan en esta capacitación. Muchas gracias, encantado de ver el programa y gracias a todos y quedo a disposición. No sé después, Karin, si querés pasarle mi mail o lo que sea, no hay problema. Encantada. Muchísimas gracias y gracias a todos los que participaron. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao, gracias. Dios, chao.